Bien, en esta ocasión te voy a presentar un circuito muy interesante, básico, pero que es interesante desde el punto de vista en que este transistor está funcionando como un amplificador en montaje emisor común y vamos a conseguir amplificar de este generador, de esta fuente, la tensión y la corriente. Es decir, que el montaje en emisor común amplifica tensión y corriente y por eso decimos que es un amplificador de potencia. Y va a ser un amplificador de potencia en clase A. Y siempre que empezamos a estudiar estos temas, nos preguntamos cómo es posible que amplifiquemos una señal alterna que tiene tensiones positivas y negativas si solo disponemos de una fuente de corriente continua que solo tiene valores positivos. ¿Cómo puede ser eso? Pues no te lo pierdas porque te lo voy a explicar claramente, lo vas a ver en este circuito básico pero interesante. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Bien, para explicarte este circuito voy a dibujar las gráficas de la tensión en los puntos estratégicos, ¿vale? En los puntos estratégicos, como es este punto B, el punto C, el punto de la tensión de entrada, la tensión de entrada y la tensión de salida en la resistencia de carga que representa pues otra etapa de otra amplificación, etcétera, etcétera. Bien, este circuito tiene dos fuentes, una alterna y otra continua. Por lo tanto, para su análisis debemos de pensar en el teorema de superposición, es decir, que yo primeramente voy a analizar este circuito considerando solo la fuente de corriente continua. Y de esta manera voy a ver dónde está situado el transistor, dónde tiene su punto de trabajo, dónde tiene la tensión colector-emisor, dónde tiene la tensión de base-emisor, etcétera, etcétera, ¿vale? Para ello voy a eliminar totalmente este generador. Bien, como sabes, en corriente continua los condensadores se comportan con una impedancia infinita, es decir, con una resistencia infinita. O sea que simplemente ese condensador no dejará pasar la corriente continua y se comporta como un circuito abierto. Lo mismo que este y lo mismo que este. Bien, por lo tanto, si yo te preguntase qué tensión de corriente continua tendríamos en la carga, evidentemente me dirías 0. Exacto. La tensión que vamos a tener aquí, si dibujamos esto, la tensión de salida, pues la tensión que tendríamos sería 0. La tensión de corriente continua. Y la tensión que tendríamos en el punto B, bien, pues la tensión que tendríamos en el punto B sería un valor. Vamos a suponer que la tensión en el punto B, si medimos ahí con un polímetro, un voltímetro situado en corriente continua, nos mida, por ejemplo, una tensión de 3,7 voltios. ¿Sí? Entonces, evidentemente, dibujaríamos aquí una tensión continua de 3,7 voltios. Y si hiciéramos lo mismo y midiésemos en el punto C, en el colector, con respecto a masa, ¿qué mediríamos? Mediríamos una tensión pues más alta, porque ya sabes que el circuito de salida, el circuito de colector, trabajamos con tensiones mayores que en el circuito de base por esa polarización que ya te expliqué por divisor de tensión, ¿vale? Entonces vamos a suponer que aquí tengamos en el punto C una tensión de 9,2 voltios. Pues nada, sería una tensión constante de 9,2 voltios. Bien, ¿y qué va a ocurrir con la tensión entre base y emisor? Bueno, pues vamos a tener una tensión lo mismo, en torno a los 0,7 voltios, más o menos. La tensión en el emisor, bueno, pues la tensión en el emisor, si la dibujásemos, bueno, tampoco tiene mucha relevancia, pero si la dibujásemos, podríamos poner una tensión de 3 voltios, una tensión entre emisor y masa de 3 voltios, que también podríamos dibujar ahí. Pero bueno, no es tan interesante porque yo la señal de salida la voy a tomar del colector, ¿vale? No la voy a tomar del emisor, ¿sí?
Bien, entonces estos son, ya te digo, los valores de corriente continua, ¿eh? Aquí habíamos dicho que la tensión 0, vale. Y si ahora consideramos la onda de alterna, y la de continua no la consideramos, ¿qué pasaría? Bien, lo que va a hacer este condensador es que para esa frecuencia de este generador, pues imagínate que es una señal de audio que nos está variando entre 20 Hz y 20.000 Hz, ¿vale? Pues ese condensador, en ese rango de frecuencias, tendría una impedancia despreciable frente a la resistencia que ve el condensador en sus extremos, ¿sí? Entonces, podemos considerar este condensador como un conductor. Y esta tensión que me está generando aquí este generador, valga la redundancia, lo que va a hacer es que este punto B va a aumentar y disminuir, ¿sí? Es decir, que tendríamos la tensión en E, es una tensión alterna que, como os estoy poniendo ahí, tiene un valor de pico de 10 milivoltios, es decir, que el valor máximo serían 10 milivoltios, ¿sí? Y por aquí tendríamos menos 10 milivoltios, es decir, este generador tendría una tensión de 20 milivoltios de pico a pico. Pero cuidado, yo estoy dibujando la tensión U sub E. La tensión U sub E tendría que restarle la caída de tensión interna que tiene este generador. Es decir, que en U sub E no voy a tener 10 milivoltios de valor de pico, voy a tener algo más. Vamos a poner, por ejemplo, 9 milivoltios, ¿sí? Bien, entonces, esta tensión está fluctuando, es decir, la tensión en el punto B, cuando la tensión de este punto aumente, la tensión del punto B aumentará. Lo que estamos haciendo es montando encima de la corriente continua, montando una señal que va a variar, ¿vale? Si este generador aumenta, la tensión del punto B aumenta, ¿vale? Y entonces, lo que hacemos, ni más ni menos, es que aquí pues va a aumentar, va a disminuir, va a aumentar, va a disminuir, ¿vale? Es decir, estoy sumando una señal alterna más una señal continua que voy a tener en este punto B. Para el generador, recuerda que la continua no va a pasar porque esto lo bloquea, pero para la alterna ya te dije que este condensador la deja pasar y se va a sumar a esta, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir si la tensión en el punto B aumenta? Va a ocurrir que la tensión base-emisor nos va a aumentar también. ¿Qué va a ocurrir con la corriente de base? Pues que va a aumentar también, ¿vale? Es decir, que si la corriente de base me aumenta la corriente de colector, ¿sí? Y si aumenta la corriente de colector, la tensión en esta resistencia de 5K va a aumentar. Por lo tanto, la tensión colector-emisor va a disminuir. Recuerda siempre que si la corriente de colector aumenta, la tensión colector-emisor disminuye. Siempre, a no ser que entre en saturación. Pero en amplificación no queremos que entre en saturación, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir en el punto C? Que si la tensión en B aumenta, la tensión en C hemos dicho que disminuye, ¿sí? Disminuye. Y si esta disminuye, esta aumenta, ¿vale? Repito, si la tensión en B aumenta, hay más corriente por la base, ¿sí? Hay más corriente por el colector, hay más tensión en esta resistencia y disminuye la tensión colector-emisor. Y por lo tanto disminuye también la tensión colector-emisor. Bien, decimos entonces que la tensión
del punto B y la del punto C están desfasadas, 180 grados, más o menos, ¿vale? ¿Qué va a pasar con la tensión de salida? Aquí es donde viene la gracia del circuito. En el punto C lo que tengo es una continua más una alterna, que hemos dicho que el condensador bloquea la corriente continua. Por lo tanto, en la resistencia de carga solo tendremos esta onda. Es decir, que este condensador, si midiésemos en sus extremos la tensión, ¿qué valor tendríamos? Ni más ni menos que el valor medio de esta señal. Es decir, esa tensión continua que teníamos aquí. 9,2 voltios, pues aquí voy a tener 9,2 voltios. ¿Y qué tensión voy a tener aquí? Pues esta, ni más ni menos, ¿vale? Es decir, el condensador solo deja pasar la componente alterna, ¿vale? ¿Cuánto valor de pico tiene esta señal? Bueno, va a depender, el valor de pico va a depender de la ganancia que tenga este circuito. Determinar la ganancia de este circuito no es tan sencillo como cuando trabajemos con amplificadores operacionales, que hacer un montaje de un amplificador pues es mucho más sencillo, calcularle la ganancia es mucho más sencillo. Pero aquí, bueno, vamos a los libros y nos dicen la fórmula que tendremos que utilizar, ¿vale? No merece mucho esfuerzo andar calculando aquí, ¿vale? Vamos a suponer que tengamos 160 milivoltios de valor de pico, ¿eh? Entonces, de esta manera, lo que estamos consiguiendo pues es una amplificación, porque estamos introduciendo un valor de pico de 9 milivoltios en la entrada del amplificador y estamos obteniendo en la carga un valor de 160 milivoltios, ¿vale? Esto es un amplificador en clase A, porque con este transistor estamos amplificando la señal, tanto el semiciclo positivo como el negativo. Bien, otro tema interesante es que este amplificador tiene que calcularse, tiene que diseñarse para el ancho de banda con el que va a trabajar. Vamos a ver en la simulación a continuación que si yo represento la ganancia que va a tener este amplificador, voy a tener una frecuencia mínima y una frecuencia máxima para la cual la ganancia es constante. Y digo que es constante porque este condensador y este condensador, pues prácticamente son su impedancia despreciable frente a la impedancia que él ve en extremos, como ya te expliqué en una clase anterior, ¿vale? Pero para frecuencias menores que la frecuencia que llamamos de corte, y para frecuencias mayores de F2 que llamamos frecuencia de corte superior, pues la ganancia de este amplificador va a disminuir y por aquí va a disminuir, ¿vale? Esto vamos a ver en lo que llamamos el diagrama de Bode, que ya te explicaré más adelante con más detenimiento cómo es esto del diagrama de Bode. Lo que pasa que, bueno, hay que utilizar un poquitín de matemáticas, de logaritmos. No es difícil, pero bueno, la electrónica, bueno, si queremos profundizar y tener amplios conocimientos, pues tenemos que utilizar las matemáticas como herramienta, ¿vale? Bien, otro tema interesante que te estarás preguntando es ¿cómo he puesto aquí dos resistencias y este condensador? ¿Qué función tiene este condensador? ¿Y para qué se pone este? ¿Para qué se pone este? Bueno, ya lo sabes, ¿no? Este se pone para impedir que la corriente continua circule por el generador y para facilitar la inyección de corriente alterna, de la señal alterna. Este lo que hacemos es para desacoplar, para separar, para impedir que la continua aparezca en la salida y solo dejar la alterna en la salida. ¿Y este qué función tiene? Bien, ya te expliqué que los transistores se calientan y el efecto térmico de calentamiento lo que hace es que el transistor conduzca más, y al conducir más, es decir, circular más corriente, más se calienta y aparece un efecto ahí de avalancha.
Entonces hay que frenar ese calentamiento, haciendo que si intenta conducir más, lo frenemos, le introduzcamos una realimentación negativa que haga disminuir esa corriente de colector. Y para ello lo que hacemos es, ni más ni menos, que poner resistencias. Entonces, en corriente continua, esto no lo vemos, este condensador no está. Y tenemos estas dos resistencias en serie de 1K. Que están introduciendo una realimentación negativa que ya te expliqué cómo funciona el tema en un vídeo anterior, ¿vale? Pero en corriente alterna, a veces solo veis una resistencia aquí y veis el condensador en paralelo con esta resistencia, ¿vale? En corriente alterna, este condensador está cortocircuitando a estas resistencias porque su impedancia es tan pequeña frente a esta que prácticamente el resultado de esto es una impedancia muy pequeña, ¿sí? La que tiene el condensador, algo, imagínate, 10 ohmios en paralelo con 1000 prácticamente son 10 ohmios, ¿sí? Entonces esa resistencia tan pequeña, bueno, pues no hace ese efecto de estabilización térmica. Entonces lo que se suele hacer es ni más ni menos, pues colocar en la mitad de esa resistencia, es decir, utilizamos esta resistencia para que aquí en corriente alterna, para la señal alterna, sí tenemos una resistencia que está frenando y está estabilizando desde el punto de vista térmico el amplificador para la señal alterna, ¿vale? Inconveniente, que estamos restando ganancia. Es decir, si esta resistencia la quitamos, tendríamos una señal mayor aquí, ¿vale? Pero perderíamos ese efecto de estabilización de temperatura en corriente alterna. Entonces, solamente sacrificamos esa resistencia en alterna y en continua trabajamos con las dos, ¿vale? Es decir, en continua tenemos un efecto mucho más estabilizador para la temperatura y en corriente alterna tenemos un efecto estabilizador menor para no perder tanta ganancia, ¿vale? Porque si la ponemos aquí, en corriente alterna, no tendríamos estas dos resistencias y no habría efecto estabilizador para la señal alterna, ¿vale? Por eso se opta más por este montaje que no por el otro. ¿Qué más? Bueno, se podría profundizar rendimientos de este amplificador de clase A y todo. Bueno, esto es teoría, ¿no? Esto es teoría, ¿vale? Tiene una buena comportamiento frente a la distorsión. Bueno, cuando te explique el amplificador en clase B y el amplificador en clase AB, que es el clase AB es el que más se utiliza, el clase D ya te lo explicaré en un vídeo, ya lo verás en un vídeo más adelante. Y nada, no se me ocurre nada más. Si tienes alguna pregunta que hacerme, pues nada, aquí abajo en comentarios me la hacéis. Y bueno, paso a enseñaros un poco la simulación para que veáis las señales y cómo, si yo aquí aplico una frecuencia de 5 kHz, voy a tener una ganancia. Pero si aplico una señal de 5 Hz, voy a tener una ganancia mucho menor, ¿vale? Porque estoy fuera del ancho de banda de trabajo de este amplificador, ¿sí? Así es, aquí tienes la simulación. Como puedes comprobar, tengo en el canal A el osciloscopio conectado en la entrada. Estoy midiendo la tensión que me proporciona este generador. Y en el canal B estoy midiendo la tensión en la resistencia de carga. Voy a hacer una pausa en el simulador para que veas las dos formas de onda. La tensión de entrada es la de color rojo y la tensión de salida es la de color azul. Fíjate que las escalas son diferentes, La escala del canal A son 5 milivoltios, es decir, cada cuadro tiene un valor de 5 milivoltios. Mientras que el canal B, el canal de salida, cada cuadro tiene un valor de 100 milivoltios. Además, como puedes observar, tengo una serie de puntos donde tomo los valores de tensión y corriente y como puedes ver aquí, la tensión en este punto tiene un valor pico a pico de 18,3 milivoltios. A pesar de que aquí tengo un valor eficaz de 7 milivoltios que multiplicado por raíz de 2 tengo un valor máximo de 10
milivoltios de valor de pico de este generador, pero como ya te dije, hay que restarle la caída de tensión que tenemos en esta resistencia interna del generador. Luego la tensión aquí en este punto medimos un valor de 3,7 voltios aproximadamente, ¿sí? Y un valor de corriente continua es lo mismo, de 3,7 voltios. La tensión pico a pico son 18,3 milivoltios, ¿vale? En cambio, la tensión en el colector, entre colector y masa, es de 9,19 voltios, 9,2 voltios aproximadamente. Valor de corriente continua, 9,2 voltios, lo ves aquí. Y el valor de pico a pico es de 160 milivoltios. Esto es el valor de la componente alterna, ¿sí? Como ves, la tensión de salida es una onda alterna que si la medimos, la onda azul, en el canal B, que te dije, tenemos la sonda 2 en el canal B. Estoy midiendo un valor pico de unos 80 milivoltios aproximadamente, ¿vale? Y aquí lo que estamos midiendo es el valor de pico a pico, 80 milivoltios más 80 milivoltios, 160 milivoltios. La componente continua son 4,14 microvoltios, prácticamente cero, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre si ahora detenemos la simulación y cambiamos esta frecuencia? Y en vez de poner 5 kHz, ponemos un valor de 5 Hz. Vamos a ejecutar. La señal del generador sigue siendo la misma, solamente hemos cambiado la frecuencia y observa que la tensión de pico a pico antes eran 160 milivoltios y ahora son 109 milivoltios. Es decir, tenemos una ganancia menor. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que, como puedes observar aquí en el diagrama de Bode, tenemos un ancho de banda que se encuentra desde aquí. Tendríamos una ganancia de 18,8 decibelios y si vamos disminuyendo, cuando decaiga 3 decibelios, es decir, cuando valga unos 15 más o menos, que sería por ahí aproximadamente, eso sería para una frecuencia de 5,6 hercios, pues la ganancia habrá disminuido 3 decibelios, ¿vale? A partir de aquí es lo que llamamos la frecuencia de corte inferior. Pero bueno, de esto ya te hablaré más profundamente en otro vídeo. Si aumentamos la frecuencia ahora a 10 kHz, ¿vale? Vamos a parar la simulación y arrancarla de nuevo, pues estaríamos viendo que la señal, ahora vamos a disminuir y vamos a detener. Ahora la señal, como estás viendo, ¿qué ganancia tiene? Pues más o menos la misma que antes, ¿no? Tenemos ahí 160 milivoltios, etcétera, etcétera. Porque estamos dentro del ancho de banda con el que trabaja este amplificador. ¿Qué ocurriría si aumentamos la tensión de valor de pico del generador? Vamos a poner, en vez de 10 milivoltios, vamos a ponerle 100 milivoltios. Vamos a parar la simulación y arrancarla de nuevo. Efectivamente, vamos a aumentar la escala. Vamos a aumentar la escala. Y como estás viendo, una tensión de entrada de 100 milivoltios y una tensión de salida de 2,27 voltios. Si seguimos aumentando, vamos a detener y vamos a aumentar. Vamos a poner 1 voltio. Vamos a arrancar la simulación. Vamos a aumentar la escala. Vamos a aumentar la escala. Estás viendo que tenemos un problema. ¿Qué problema estamos teniendo? Pues que la onda está distorsionada porque la parte de semionda, la semionda negativa, el transistor ha entrado en saturación. Fíjate que cuando la señal de entrada es grande, positiva, el transistor conduce mucho,
La tensión colector-emisor disminuye mucho, pero al llegar a este valor ya no puede disminuir más y por eso tenemos el transistor saturado y la tensión de salida, la tensión del colector, tendríamos un valor de 18,6. La tensión en el emisor, fíjate que es de 2 voltios. 2 voltios es la tensión que este punto. Este punto son 15,7 voltios y la tensión de salida es la de pico a pico, son 18,7 voltios. Pero ya hemos distorsionado la onda. No podemos introducir un valor eficaz de 1 voltio. Bueno, pues nada, gracias por tu atención. La verdad que os agradezco un montón de que estéis ahí siempre pendientes de los vídeos que vaya subiendo. Y nada, para mí es una satisfacción daros mi conocimiento, mi pequeño conocimiento, para que vayáis creciendo y seáis buenos profesionales. No hay mejor cosa que ayudar al prójimo, porque siempre esto como el karma, ¿no? Que tú ayudas y te ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo.